Un abrazo para todos, para todas. Gracias por estar aquí. Y también gracias a las personas que se conectan por Facebook, que siempre es un grupo bien interesante que nos acompaña con los eventos de la editorial Luz para Pensar. Soy Héctor Delgado y he tenido el gusto ya varios años de compartir las letras con la señora Ligia Urrea, que hoy nos entrega un nuevo libro. No es la primera vez que publica y no es la primera vez que nos sorprende con sus letras. Entonces, para allá un fuerte aplauso. Está a un pelín, dicen por allá algunos, de que en enero de 2027 recibió el premio a la mejor escritora del año de la editorial Libros para Pensar, porque nos ha sorprendido con un material este año que a muchos ha dejado, como dicen, boquiabierto. Y uno de esos trabajos que nos ha sorprendido mucho es Cuentos que Curan, que tenemos el gusto de presentar hoy. Un libro que nace en el territorio, que nace en un trabajo de liderazgo, que nace en un sentido humano y social propio de María Ligia Urrea. Una mujer que se ha formado para servir, preparada intelectualmente muy bien, ha estudiado, es trabajadora social, tiene especializaciones, cursos, talleres, todo lo que tiene que ver con la formación humana, con la formación social. Una líder que ustedes la han conocido y aquí ha intervenido en procesos y la vemos siempre entregando lo mejor para vernos a nosotros, quienes somos sus amigos, cada vez mejor, y sé que lo ha hecho con San Carlos, que es su gran familia. Saludos para su esposo, para su hijo, y felicitaciones por tener esa mujer siempre al lado. Cuentos que curan. Entonces invito a la señora Ligia Urrea, que siempre por acá nos acompaña, un aplauso para ella. Y desde España le mandaron unas palabras, y quiero empezar con eso, a Lina María, una escritora también. El equipo de editorial dice: Madrid, España, 23 de abril de 2026, Día del Idioma. Nosotros estamos de fiesta por nuestra bonita lengua. Hay libros que nacen para entretener y hay otros, los más necesarios, que llegan como sostén, abrazo, con la misión de sanar. Cuentos que Curan pertenece a esta última estilo. Señora Ligia Urrea, hoy celebro contigo la materialización de un sueño que incluso en su forma más simple ya ha dejado ver su propósito profundo. No conozco una obra en su totalidad, pero bastaron aquellos primeros destellos, cuando apenas era un proyecto, para comprender que no se trataba de un libro cualquiera, sino de una herramienta de apoyo, un refugio construido con palabras. Eres valiente al escribir para sanar y elegir las historias como camino hacia lo que duele y también lo que reconstruye. Intuyo en tu obra una sensibilidad atenta, una voz que no evade la herida, sino que la nombra con respeto y acompaña con ternura. Cuentos que curan será sentido, llegará a manos que buscan respuestas, consuelo o simplemente un poco de luz en medio de sus propios procesos. Y allí, en ese encuentro íntimo, cumplirá su misión. Te felicito. Te felicito por la constancia, por la fe en esas ideas que un día fue apenas un murmullo, y por haberla llevado hasta convertirse en texto capaz de tocar vidas. Que este sea apenas el inicio de muchos caminos abiertos por tu palabra, con cariño y admiración, a Lina María Ángel Torres. Muy bien. Señora Ligia, para los que ya saben quién eres, algo más de quién eres tú. Pero para los que se están conectando y que pronto no han tenido la dicha, estás en que quién es Ligia Urrea. Tú ya lo dijiste. Soy una enamorada de la paz. Y como enamorada de la paz, soy una persona que siempre, desde que recuerdo que me conozco, he detestado la testarudez de la guerra. No la he entendido y no la entenderé. No entiendo por qué tenemos una tierra maravillosa y por qué no la compartimos, sino que nos peleamos. Nunca he podido entender eso. Y por eso siempre
estado en esta búsqueda, en la búsqueda de aportar elementos, caminos, cuentos, historias, donde entendamos que el camino es la paz, el camino es el entendimiento, el camino es coexistir, el camino es saber que somos interdependientes y no como queremos ser en esta vida virtual, donde cada uno dice no me junto con tal porque es tóxico. Esa es la palabra clave en este momento, tóxico. Pero ¿será que todos son tóxicos menos yo? ¿Será que son los demás los que son tóxicos? ¿O será que estamos siendo intolerantes y no soportamos al otro? Y siempre que hay alguien a nuestro lado es tóxico. Yo siempre me pregunto cuando me dicen aleja a las personas tóxicas, y yo me pregunto ¿qué es ser tóxico? ¿Y quiénes son los tóxicos? ¿O será que toda la humanidad se está volviendo así y estamos sintiendo que ni siquiera podemos compartir el aire? Esa soy yo, Ligia Urrea, sancarlitana de la vereda Vallejuelo, y amando mucho este pueblo. Bueno, señora Ligia, vamos con algo del prólogo de Cuentos que Curan. Sí. El prólogo lo escribió ella para darle ese punto final que cuando uno empieza a escribir uno quiere más, como que no está de acuerdo, como que tacha, borra, quita, y ya dice no, mira, ya tenemos que cerrar ese libro, lo tenemos que publicar, porque estoy convencida, dice ella, que esto realmente sirve. Y cuando nos lo entrega la editorial y lo empezamos a leer, quedamos con la boca abierta. Es un conjunto de cuentos, es un conjunto de metáforas que nos ponen a pensar, que nos invitan a que hay otros caminos para construir puentes. Nos invito para que ahorita más adelante nos lea un poema que le hizo Alfredo San Carlos y refleja muy bien cómo desde la metáfora del agua que se mueve nos invita a transformar nuestras vidas y amarnos un poco más. Dice, el poder del cuento, la metáfora y el arte para sanar territorios y corazones. Hay heridas que no se ven en la piel ni se nombran en voz alta. Heridas que habitan en la memoria de un pueblo, en el silencio de una familia, en la tierra que guarda los pasos de quienes ya no están. Estas marcas invisibles no responden siempre a medicamentos ni a leyes. Requieren otro tipo de cuidado, uno que nazca del corazón, de la palabra y de la imaginación. En territorios como los nuestros, donde la historia ha sido escrita con luces y sombras, sanar no siempre comienza con un remedio ni con una ley, a veces empieza con una historia. El cuento, en su sencillez aparente, es una medicina antigua. Cuando se viste en metáfora, se convierte en un espejo que no hiere, en una llave que abre puertas selladas por el miedo, en un río capaz de llevar el dolor hacia aguas más claras. Con esto, Ligia Urrea nos presenta su libro Cuentos para Curar. Y más que un libro, Ligia está fortaleciendo algo que ya muchos escritores en muchos rincones del mundo han ido teorizando y profundizando, que es el valor de la escritura para hacer un ejercicio de sanación. Precisamente ayer vi un documental que se hizo en 1998 en la Medellín naciente con dolores de violencia en un territorio de ahí que se llama Santo Domingo. Yo veía ese documental ayer y decía, qué buen trabajo, pero mire que ya estaban anticipando que si a los jóvenes, a los niños y a los adultos se les invita a escribir su realidad, al escribirlas empiezan a sanarlas. Hace 20 días estuve en Cartagena con una escritora mexicana que tiene un libro precisamente que habla sobre el poder terapéutico de las palabras. Y Alina, que mandó la carta de saludo, que ahora
España. Con su poesía y sus cuentos ya hace 6 años nos viene diciendo que la escritura sana. Y si ustedes se ponen a escudriñar, hay muchos teóricos, muchos libros publicados sobre esa teoría. Pues ahora tenemos una teórica más sobre el tema de que hay que escribir la historia. Cuando uno se sienta a escribir lo que le pasó, es más consciente de lo que está diciendo. Usted lo narra, lo habla, y uno no tiene tiempo de decir, venga, cómo lo reconstruye. En cambio, cuando está escribiendo, usted tacha y dice, ¿por qué no lo cuento de esta forma? Y empieza usted a darle significado nuevo a las situaciones que le pasaron. Empieza a resignificar, empieza a crear en torno a esa situación real, y la literatura nos ayuda a ver la vida con otros ojos. Y eso nos lo explica muy bien Cuentos que Curan. Los dejo con María Ligia Urrea, que nos va a presentar muy bien este libro, y nuevamente un aplauso porque se lo merece. Buenas noches. Inicio agradeciéndoles profundamente a todos ustedes que me están acompañando en este viaje. Vamos a ver que este libro es un viaje a través de la memoria, a través de la paz, a través de la comunicación, del mundo interno y de la transformación. Agradezco profundamente al señor alcalde por haber atendido nuestra invitación, a todas las personas que hay de la administración municipal, a la secretaria de gobierno, a mi familia y a todas las personas que están aquí. Les agradezco profundamente y quiero iniciar pidiéndoles algo que quizá digan que es raro y por qué que esta señora de dónde sale con eso. Siempre que estamos en un lanzamiento de un libro, nos centramos aquí, en el lóbulo prefrontal, en la razón. Hoy yo les voy a pedir un favor. Vamos a centrarnos en el corazón. Hagamos el ejercicio. Si todos los que hay en esta sala nos centramos en el corazón, vamos a formar un campo energético de paz y de amor. Vamos a hacer esto, porque este libro no es una explicación de la paz. No hay ninguna explicación técnica. Este libro nos invita a sentir. Por eso vamos a empezar, los invito a que empecemos este camino, centrados en el corazón. ¿Dónde empieza realmente la paz? Empiezo con esa pregunta. Normalmente nosotros suponemos que la paz empieza en los acuerdos, en los diálogos, en los procesos políticos, en las firmas, en tratados. Pero si reflexionamos un poco, podemos llegar a la conclusión de que la paz empieza en un lugar más silencioso, en un lugar más profundo. Quizá empiece en nuestra memoria, en nuestras emociones, en la forma como miramos al otro, como lo percibimos. Quizá empiece en las historias que nos contaron de los otros. Quizá empiece en las historias que yo creo sobre los otros. Quizá empiece en el dolor que yo soy capaz de percibir en el otro. Y quizá la historia de la paz tenga raíces mucho más profundas y empiece desde el día en que los seres humanos nos encontramos. Yo quiero
invitarlos a que me acompañen en este recorrido, porque este libro es precisamente esa búsqueda de dónde reside la paz. Quiero hacer un pequeño contexto sobre la memoria y los procesos sociales, pero no hoy. En el libro encontramos una historia muy resumida de lo que ha sido la historia de los acuerdos de paz. Pero hoy vamos a hablar de los cuentos y nos vamos a centrar en ellos. Pero quiero recordar que la historia, a través de toda la historia, la humanidad ha buscado, por medio del diálogo, de los acuerdos, de firmas, ha buscado la paz. Colombia no ha sido la excepción. Colombia ha vivido un proceso de paz que, si nosotros nos ponemos la mano en el corazón, ha sido muy exitoso. Nos ha permitido incluir a toda la comunidad. Ha sido un proceso donde se han tocado las estructuras que han hecho que quizá haya conflicto y haya guerra. Hemos tocado la justicia social y hemos planteado soluciones no desde el poder, sino desde el pueblo, desde toda la comunidad. O sea que ha sido un proceso profundamente humano, donde todos hemos participado. Así sintamos que lo hicimos activamente, hemos participado. Y San Carlos, como municipio de Colombia, ha vivido su propio proceso. San Carlos también ha vivido el proceso de conflicto y de reconciliación. Y hemos vivido ese camino de regreso. El regreso a nuestro territorio, que todos recordamos cómo fue ese regreso. El regreso a nuestras comunidades. Y más que todo, el regreso a la vida fue volver a nacer, como lo hemos dicho muchas veces. Fue resucitar desde las cenizas y volver a ser lo que somos hoy. Entonces, yo creo que hoy estamos hablando de la vida, de la paz y de la fuerza y de todas las capacidades que tenemos los santanitanos, los colombianos y los seres humanos. El origen del conflicto. Todos creo que de alguna manera hemos escuchado qué es el conflicto. El conflicto es una situación, por repetirlo, es una situación en la que hay diferentes visiones del mundo, hay diferentes necesidades y hay diferentes intereses que están en choque. El conflicto como tal es bueno, así nos lo dice el maestro Estanislao Zuleta, que me parece que lo maneja supremamente bien. El conflicto no es malo, es natural, es inherente a nosotros, a los seres humanos. Pero el problema es cuando ese conflicto no sabemos contenerlo, entenderlo y transformarlo con diálogo, con creatividad, en procesos que hacen que evolucionemos cualitativamente en lugar de destruirnos. Entonces, el conflicto no es el problema. El problema es cómo manejamos el conflicto. Y por eso primero debemos entenderlo. Y entenderlo no desde la teoría. Yo quiero sugerirles que comprendamos el conflicto desde algo profundamente humano, desde las historias. Vamos a comprender el conflicto y la paz desde las historias. Porque el conflicto puede empezar con lo que no sabemos decir.
y pueden empezar con las historias que nosotros nos construimos de los otros. Vamos a entrar a los cuentos. Esa es lo que nos tiene acá, unos cuentos que recorren un camino en 4 etapas. La primera es comprender el conflicto. La segunda, la comunicación y el encuentro. La tercera etapa o el tercer momento es el mundo interno y cómo ese mundo interno interfiere en la construcción de la paz. Y por último, la transformación. En el primer momento, que es comprender el conflicto, tenemos 4 historias. Los habitantes del Valle de la Niebla, el jardín de la humanidad, la tierra y los tambores y la voz de la tierra. A través de estos cuentos, narrados con metáforas, mostramos cómo la humanidad a través de toda la historia ha buscado formas de entenderse y formas de resolver sus conflictos, y siempre a través de estas metáforas intencionalmente hay alguien que nos muestra el camino y logramos construir paz. Para empezar, como estamos hablando de las historias, Jordan nos va a leer una historia que se llama La tierra y los tambores. No se asustó, cuentos muy cortos. Solo es una página y un pedacito. Listo. La tierra y los tambores. Si queremos un mundo de paz y de justicia, hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor. Antoine de Saint-Exupéry. Dicen que al principio la tierra tenía un corazón tan grande que cada paso humano lo hacía vibrar como un tambor. Los primeros pueblos caminaban descalzos, no para ensuciarse, sino para escuchar lo que la tierra les contaba. Vivían en círculos, miraban al fuego como un maestro y las estrellas como hermanas. El mundo era un canto y cada ser humano una nota única. Pero un día, uno de ellos sintió miedo, un miedo antiguo, como una nube espesa que no dejaba ver al otro con claridad, y creyó que para que esto lo salvara y estar a salvo, debía levantar un muro y empuñar una piedra. La piedra se convirtió en lanza, el muro en frontera, y así el tambor de la tierra empezó a sonar distinto. Ya no era un canto, era un redoble de guerra. Las generaciones pasaron y olvidaron el lenguaje del corazón. Construyeron imperios con fuego y sangre, con nombres grandes y corazones vacíos. Quemaron bosques, callaron canciones y dibujaron mapas como si la vida fuera un juego de posesión. La tierra lloró mares y en cada continente una historia herida quedó sembrada. Pero no todo se perdió, porque en medio de cada guerra hubo un niño que escondió un poema, una mujer que cantó a la luna, un anciano que recordó el lenguaje del viento, y esos pequeños actos fueron semillas dormidas. Esperaban hasta que un día el tambor de la tierra volvió a sonar distinto, no por un combate, sino por un abrazo. Dos pueblos se encontraron no para medirse, sino para escucharse. Y así comenzaron a recordar. Recordaron que el otro no es enemigo, sino un espejo. Que el miedo no se combate con armas,
sino con palabras verdaderas. Que toda guerra nace cuando el corazón se cierra y toda paz cuando vuelve a abrirse. Hoy aún hay guerras, sí, pero también hay millones de sembradores de paz que caminan descalzos para sentir de nuevo el tambor de la tierra y escuchar lo que la naturaleza tiene para enseñar, porque saben que algún día cada ser humano se reencontrará con el corazón de la tierra y recordará cuál es su nota original, y entonces el mundo entero volverá a cantar como al principio. Muchas gracias. Vamos a continuar. El segundo momento es la comunicación y el encuentro. Aquí nos centramos mucho en la escucha. Nos hemos acostumbrado a no escuchar, sino que mientras el otro habla, yo preparo cómo lo voy a atacar, cuántas balas tengo para tirar. Nos hemos acostumbrado a través de nuestra historia, de nuestros conflictos y de nuestra evolución, hemos llegado a perder esa capacidad de escuchar al otro. Casi todos los cuentos sobre esta comunicación, aquí tenemos los siguientes cuentos: el puente de los dos silencios, el puente que aprendió a escuchar, el susurro de Tararí y el planeta azul. Voy a leerles el puente de los dos silencios. ¿Por qué estamos leyendo? Porque realmente es a través de estos cuentos como estamos transmitiendo el mensaje. También es muy corto. La 37. El puente de los dos silencios. No basta con hablar de paz, uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla. Eleonor Roosevelt. Y empieza así: en un valle escondido entre montañas azules había dos aldeas separadas por un río que no tenía nombre. Durante muchos años las aldeas vivieron de espaldas, mirándose solo con desconfianza. El puente de madera que las unía crujía más por el peso de los prejuicios que por el peso de los pasos. Nadie lo cruzaba. Decían que al otro lado no escuchaban, que hablaban con piedras en la boca y que no sabían sentir. Así pasó el tiempo hasta que un día el silencio se hizo tan fuerte que una niña, un anciano y un joven lo escucharon romperse. La niña se llamaba Luma, su risa era como el canto del agua en movimiento. Tincuni, el anciano, era calmado, con mirada serena y profunda. Y Cherokee, el joven, que era inquieto, de ojos brillantes, y su mirada expresaba el deseo de encontrar valor y utilidad en las acciones de sus semejantes. Estos tres personajes se sentaban en medio del puente, con un cuaderno hecho de hojas secas, y escribían cartas al viento. No sabemos tu nombre, pero sabemos que sientes. No entendemos tu historia, pero queremos oírla. Si tú lloras, también llueve en nuestras almas. Al principio
principio nadie respondía, pero el viento sabe abrir caminos. Y un día, del otro lado, llegó un niño llamado Caer, quien también había sentido el peso del silencio. Traía en su voz una palabra temblorosa: hola, y en sus manos un dibujo, dos corazones latiendo al mismo ritmo, aunque eran de colores distintos. Luma sonrió, también Cherokee y Ticuy, y en ese momento algo nuevo creció entre ellos, una palabra que no dividía, un puente más fuerte que el de madera, la comunicación con el alma. Comenzaron a reunirse cada día, no a discutir quién tenía la razón, sino a preguntar: ¿qué necesitas? ¿Qué sueñas? ¿Qué temes? Y se escuchaba de verdad, con el pecho abierto y la voz sin armaduras. La gente de ambas aldeas empezó a observar, primero con sorpresa, luego con duda y finalmente con ganas. Un día, un anciano cruzó el puente y dijo: llevo 40 años sin hablar con mi hermana del otro lado. Hoy quiero decirle que la sigo queriendo. Uno trajo semillas, otra canciones antiguas, otra un pan que solo sabía hornear en su vereda, otro trajo flores, y así, poco a poco, la diferencia dejó de ser amenaza y se convirtió en riqueza. Hablar desde el alma se convirtió en costumbre, escuchar sin interrumpir en arte y reconocer al otro en actos sagrados. Y cuando a veces las diferencias aparecían, la gente ya sabía qué hacer: respirar, sentarse juntos y recordar que el diálogo no siempre resuelve todo de inmediato, pero abre las puertas a lo posible. Desde entonces, el río tiene nombre, se llama palabra, y el puente, ahora hecho de miradas, se llama acuerdo. Los habitantes de las orillas volvieron a sentir. Y si alguna vez vas por esas montañas azules, notarás el aire liviano, escucharás que en ese valle la paz no llegó como una bandera, sino como una conversación desde el corazón que nunca se dejó morir. Bueno, continuamos con el tercer momento, que es el mundo interno. Quiero decirles de qué cuentos hay y por qué hablamos del mundo interno. Porque muchas veces, y la mayoría de las veces, pues quienes nos encontramos somos esos que precisamente tenemos un mundo interno en remolino. Tenemos emociones que no entendemos. Tenemos una sociedad que nos dice que las emociones hay que quitarlas, en lugar de entenderlas y gestionarlas. Los cuentos nos muestran eso aquí, nos dicen qué hay que hacer con las emociones. Que la ira no está hecha para que peleemos, sino para que sepamos poner límites. Que la tristeza está hecha para que yo pueda entender muchas cosas, pero no para que me hunda. Cada emoción tiene un papel dentro de la vida de nosotros, y a través de estos cuentos mostramos, nos internamos en un bosque y empezamos a encontrarnos. También hablamos de las mentes, cómo tenemos una mente racional, una mente emocional, una mente instintiva, y cómo a través de la comunicación de esas tres
Podemos aprender a trazar metas desde nuestro corazón, luego a mirarlas, a cultivarlas, a seguirlas, y luego a través de nuestro instinto protegernos. El instinto nos protege y nos ayuda. Y ese cerebro instintivo también nos ayuda, como es un piloto automático, también nos ayuda a que lo programemos, para que cambiemos, para que transformemos nuestra vida. También tenemos otro, veamos aquí, tenemos en este grupo del tercer momento, tenemos los guardianes del corazón y el baile de las máscaras. Guardianes del corazón nos da un mensaje muy profundo, y es que cuando aprendamos a vivir desde el corazón, no será posible la guerra. Cuando vivamos desde la razón, porque la razón puede mostrarnos muchos caminos, pero nunca resuelve nada. La mente racional no resuelve. El corazón, la emoción, es el corazón con la emoción es quien resuelve y quien transforma. Entonces continuamos al cuarto momento donde se habla de la transformación. Aquí hablamos de unos cuentos donde dibujamos a Colombia, a San Carlos, pero también al mundo. Donde mostramos cómo, a pesar de atravesar todos estos conflictos, tenemos un camino y tenemos una forma de resolverlo. Y aquí también hay un cuento que dibuja muy bien el conflicto de Colombia. Y si ustedes me permiten, lo leo también de 2 páginas. Léalo, doña Lina. Sí, bueno, se le dice bien. Ya no les voy a leer más cuentos. Ese es el último. Pero sí, para poder transmitir lo que quiero transmitir, quería leerles esos cuentos. Y que lea el poema, porque también. Pero necesito tomar un poquito de agua. Está abajo. Hola, mi amor. Jorman, me da la página. Usted que la sabe. 105. ¿Cuál más no? 105. 105, doña Lina. Ese es el poema. Señor. Vas a leer. ¿Cuál va a leer, doña Ligia? No, voy a leer el hilo invisible de nosotros. El 95. Ya lo encontré, gracias. Bueno, la paz es la excepción, lo que tenemos que construir. La guerra es lo que sucede si simplemente nos abandonamos a la inercia de los acontecimientos y de los conflictos. Irene Valera. En una tierra atravesada por ríos antiguos y montañas obstinadas, nacieron 2 corrientes humanas. Unos se llamaron los ungidos, convencidos de custodiar y mantener lo que siempre había sido. Otros se nombraron los salvadores, seguros de encarnar lo que aún no había nacido. Ambos decían amar la tierra, ambos decían hacerlo por el bien común, pero se miraban desde orillas opuestas, como si el paisaje no fuera uno solo. Los ungidos hablaban como murallas, sus palabras eran firmes, rectas, hechas para sostener y excluir. Llamaban a los otros ingenuos, peligrosos, holgazanes, desordenados. Cada frase caía al valle como una piedra lanzada sin escuchar el eco. Los salvadores respondían como incendios, lenguas de fuego que buscaban limpiar, arrasar
y comenzar de nuevo. Nombraban a los ungidos como ruinas del abuso, sombras que se negaban a desaparecer. Y así el aire se llenó de humo y nadie recordaba ya cómo respirar juntos. El país se volvió un espejo roto. En las plazas, en las pantallas, cada fragmento devolvía un rostro deformado del otro. Las palabras dejaron de ser caminos y se convirtieron en trincheras. La historia, vieja y cansada, comenzó a removerse bajo la tierra. La guerra, esa bestia que nunca muere del todo, abrió un ojo. Reconoció el tono, la furia, el desprecio conocido. Se alimentaba de la deshumanización mutua. Bastaba un empujón más para que volvieran a caminar entre los vivos. Entonces apareció un tejedor de memorias que no traía banderas ni consignas, porque sus manos estaban marcadas por cicatrices que no distinguían bandos. Se sentó en el centro, como quien se sienta a la orilla de un río crecido, y habló despacio para no espantar lo poco que aún quedaba de la escucha. Dijo: la vida no entiende de nombres ni de bandos. Late igual en la piedra que resiste y en el agua que insiste. Recordó que cuando una mano se alza para borrar a otra, el mundo se achica. Las palabras, cuando se usan como golpes, aprenden rápido a matar. Ningún insulto ha construido jamás un puente, y nadie duerme en paz sobre un suelo sembrado de miedo. Habló del otro sin señalar a nadie, como de alguien que también ha perdido algo, alguien que carga historias que no se ven desde lejos. Enseñó que mirar sin desprecio es un acto más valiente que vencer. Luego señaló el valle, el aire compartido, el mismo polvo pegado de todas las botas. Nadie puede decir: esto es solo mío. El agua no pregunta a quién pertenece la sed. El silencio que siguió no fue vacío, fue un espacio nuevo. Algunos comprendieron sin decirlo que disentir no exige destruir y que recordar el dolor no obliga a repetirlo. Que la justicia no tiene por qué parecerse a la revancha. Que la esperanza no es promesa, sino trabajo unido y solidario. No hubo conversiones, no hubo acuerdos absolutos, pero la guerra, allá lejos, volvió a cerrar un ojo. Y por primera vez en mucho tiempo, la montaña escuchó el río sin intentar detenerlo, y el río aprendió a rodear la piedra sin romperla. El país recordó algo esencial. Se necesitan mínimo 2 hilos diferentes, el del pasado, el del futuro, para tejer un eterno presente de memoria y esperanza. Y aún los hilos más radicalmente diversos pueden entrelazarse para construir un tejido social irrompible. Es importante saber que el otro también tiene necesidades, angustias y miedos. Por último, ya vamos a terminar, les quiero hablar de la metáfora a la realidad. A pesar de que estos libros son simbólicos, nos damos cuenta que nos están narrando la realidad de San Carlos, de Colombia y del mundo, la realidad del ser humano.
La metáfora nos permite decir lo que a simple vista y en un lenguaje normal no es posible decirlo. A través de metáforas podemos también llegar a las mentes inconscientes de las personas para que a través de sus dolores se enganchen en esas historias, cada cual desde su punto de vista, desde su propio mundo, desde su propio mapa del mundo, puede pegarse de estas historias y transformar su vida. Tenemos entonces que es una propuesta, este libro es una propuesta, una invitación y una propuesta de paz desde la práctica. Porque la paz no es un resultado, es un proceso que empieza en la vida cotidiana, que empieza en nuestro propio interior, que empieza en la forma como miramos al otro, que empieza en la forma como juzgamos al otro, que empieza en la falta de compasión. Compasión es entender que el otro también tiene dolores como el que yo tengo y que no importa cómo piense, que no importa de qué equipo sea, que no importa de qué partido sea, es un ser humano que siente, que tiene dolores y sobre todo, quiero decir esto, que también está viviendo cada uno, el otro, el que yo no quiero, el que odio, también está atravesando su propio laberinto y tiene dolores y tiene cicatrices que también necesita sanar. Y quiero terminar con una imagen. Este es un puente. Es un puente que no solo significa dos orillas, sino dos visiones del mundo. Y yo los invito a atravesar ese puente y a habitar la otra orilla. Y habitar esa otra orilla y dejarse conquistar, habitarla física y mentalmente, aprender de ella y construir a través de lo aprendido en esa otra orilla. Y que no se nos olvide, los otros también están recorriendo su propio laberinto. Muchas gracias. Voy a leer el poema. Lo va a leer Arnold. Arnold va a leer el poema de San Carlos. Dura 1 minuto. Y ojalá ese poema pensemos en tenerlo en algún lado aquí, en algún lugar especial de San Carlos. Ya van a ver el significado que tiene. Yo quiero decir algo. Me sorprende fuertemente el gran material literario y sobre todo académico que nos presenta en este libro. No son cuentos cualquiera, se dan cuenta que son unos cuentos que tienen una profundidad impresionante y tienen un valor ella muy grande que es capaz de hacer unas metáforas tan bonitas que eso es poesía. En cada cuento de la señora Ligia hay poesía. Eso se conoce como prosa poética, muy bien poética, es unas figuras que si usted coge un esfero, un lapicero, me voy a acostumbrar a decir lapicero. En Bogotá decimos esfero. Si usted coge un esfero y empieza a leer el libro, estoy seguro que empieza a rayar frases muy bonitas. Y resulta uno rayando todo el libro, porque tiene unas frases muy bien construidas. Ojo, basta ya. Ojo, basta ya de valorar solo a los lejanos. Empecemos a valorar a los cercanos. Buscamos escritores para los planos lectores de los colegios, para la formación de nuestros equipos de trabajo, para nuestras administraciones lejanos, porque creemos que el que viene de lejos trae ideas valiosísimas y no nos damos cuenta que aquí muy cerca de nosotros hay unos tesoros grandísimos como el de la señora Ligia. Dejemos de pensar que esos libros que nos cuestan 100.000, 200.000 pesos y que están en todas las librerías, esos son los grandes escritores. No.
Tenemos escritores aquí en Antioquia muy grandes, y aquí en Antioquia, y aquí en San Carlos tenemos una gran escritora. Esos cuentos que ella nos leyó ahora, que nos leyó acá el compañero, no los hace cualquiera. Y le digo yo que llevo 9 años acompañando escritores por todo lo largo y ancho de Colombia. Y tenemos un tesoro grandísimo, una escritora muy buena. Felicitaciones. No esperen a que nos haga falta para valorar lo que él ha escrito. Y este es apenas uno de los muchos libros que nos va a dejar, donde nos forma, nos informa y nos divierte. Porque si ustedes, ¿quién no mantuvo la atención en cada uno de los cuentos? Ya son todos. Regalen ahorita que estamos cerrando el mes del niño, regalen un libro. A ese amigo, a ese familiar, a ese compañero que hace mucho tiempo no nos saluda, ya me regalé, le tengo un gran regalo. Y estoy seguro que después se lo van a agradecer. Qué libro tan bonito que me regaló. Y de paso apoyamos, y más que apoyar, agradecemos el trabajo realizado por la señora Ligia. Muchas gracias a todos y felicitaciones por tener una gran escritora aquí en San Carlos Antioquia. Tenemos el libro y lo vendemos a 40 mil. Bueno, antes de leer pues, el poema, pues el honor a la compañera Lidia de leer, pues quiero resaltar la importancia de hablar de la paz. Siempre pues, es importante trascender un poco las discusiones pues, como cotidianas y llegar a los puntos pues, como importantes. Y yo que soy amigo de la querida Lidia, pues yo sé de su transigencia, sé de su interés de siempre estar teniendo puentes, siempre estar buscando lo mejor de todos, siempre que ahora conversamos con la compañera, ella está conversando sobre las bondades de las personas, buscando pues como construir, y eso pues como que también es parte de la coherencia que tiene que construir a la hora de lanzarle al agua, porque pues, esto es echarse al río San Carlos, que es el que está dedicado este poema. Y bueno, se llama Donde canta la paz. Donde el río canta. Donde el río canta la paz. En San Carlos la paz no camina, florece. Nace del susurro del viento que acaricia las montañas, como madre que ayuda a su hijo después de la tormenta. Es una ceiba de raíces antiguas que brota sobre memorias sembradas con lágrimas, pero regadas con canto y maíz. Aquí, la guerra de huellas profundas, como piedra rota en el sendero, pero el pueblo, con manos de barro y esperanza, la fue moldeando en arte, en altares de vida, en palabras tejidas en el círculo. La paz es el río San Carlos que no olvida las rocas, pero sigue su curso, transparente y terca, abriendo camino entre lo imposible. Es el colibrí que regresa al jardín reconstruido, picando en las flores de la memoria, danzando sobre el dolor sin negarlo y haciendo nido en el pecho de quienes aún creen en el abrazo. En este lugar, la paz no es ausencia, es palabra viva que se canta en las rondas, se celebran las cocinas y se escucha en el silencio de los charcos sagrados. San Carlos, territorio de cicatrices luminosas, camina hacia el alba con los pies en el barro y el corazón lleno de canto. Preguntas, comentarios. Sí, que alguien tiene preguntas o comentarios para la señora Ligia y con esto nos despedimos. O las palabras del señor alcalde, un aplauso por favor. Bien, escuchamos. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Yo pues agradecerle a doña Ligia por esta invitación tan especial y pues hace a todos sus amigos y amigas que caminamos sobre profundos sentimientos y deseos de la anhelada paz. Interesantes en las palabras de Galeano y que traduce precisamente gran parte de la esencia de nuestras búsquedas por precisamente
la reconciliación, por la construcción de un territorio que es ejemplo de resiliencia y que se construye a partir de personas como Ligia, que llevan precisamente con su coherencia, con su ejemplo, y esta vez con su sabiduría y letras, la paz para muchas personas. Me hace mucho orgullo contarla dentro de mis amigas, querida Ligia, poder compartir con usted, con Ubaldo, Mauro, en varias noches que hemos podido compartir en su vivienda, nos han podido también adelantar algunos de sus escritos, y para nosotros como equipo, como alcaldía de San Carlos, pues también este es un aporte invaluable a la escritura, a nuestra cultura, que en varios diálogos que hemos tenido con amigos nos hemos preguntado precisamente por la literatura que puede generarse en nuestro municipio, por la ausencia precisamente de estos constructos tan importantes que deben de promoverse cada vez más. Así que hoy encuentro aquí en auditorio una serie de amigos que son precisamente contemporáneos en el sentir, y que esta reflexión que usted hoy propone sobre nuestro municipio, sobre atreverse precisamente a dejar estas huellas escritas, son muy valorables, pero también una reflexión para que en nuestro territorio se sigan promoviendo estos ejercicios y demostremos cada vez más que San Carlos, además de ser un territorio de paz, de resiliencia, también es un territorio de artistas y de escritoras y escritores como usted, doña Ligia. Así que un aplauso. Los invitamos a una copita que se las vamos a brindar allá ahorita para de pronto nos usar nuestro sagrado teatro. Y les agradezco profundamente que me hubieran permitido compartir esto con ustedes, que realmente no lo sentí como un espacio académico, sino como un espacio de sentir, un espacio de amor, un espacio de sentirnos dueños de nosotros y coexistir con el resto de las personas. Quiero que volvamos a eso, que volvamos a sentir al otro y a no sentirlo tóxico. No somos tóxicos. La toxicidad empieza cuando yo rechazo al otro. Ahí estoy empezando. Pero la verdad, que no se alejen de los tóxicos, porque parece que todos somos. Quien quiera el libro.